Buenos dedos, soy el Dr. Cerebro. En este episodio queremos hablar de una fotografía del Perú, una fotografía de nuestra situación como país que acaba de salir. El informe sobre desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Este informe es importante por el propio concepto de desarrollo humano, que es un concepto que tiene unos 30 años y que intenta definir los objetivos de la humanidad de otra manera, más allá del desarrollo como crecimiento. Lo entienden de otra manera. El desarrollo humano es el desarrollo que permite la expansión de las oportunidades, de las libertades de la gente. Tiene una pequeña teoría atrás. La primera libertad a la que apuntan es la libertad del bienestar personal. Se tiene lo que ellos llaman funcionamiento, diferentes dimensiones en el humano que le permiten funcionar. Necesita estar alimentado, necesita tener salud, necesita tener acceso a entretenimientos para que esté en un bienestar en el mundo. Para lograr esos funcionamientos tienen que tener capacidades, poder acceder a factores que aseguran el bienestar. El otro elemento del desarrollo humano es lo que llaman la agencia. Sería la capacidad de empujar esos procesos para llegar a ello. El empuje para, por así decir, tomar el destino en sus manos. Entonces, cuando una sociedad logra eso en sus ciudadanos, es una sociedad con alto desarrollo humano, y eso lo miden a través de una serie de indicadores y a través de una serie de criterios. Para ilustrar la situación del Perú, muestran los datos de diferentes estudios cuantitativos en relación a indicadores sociales, resumen los argumentos más importantes en las teorizaciones de los más importantes pensadores sociales que hay en este momento en el Perú, y por otro lado ellos mismos llevaron a cabo una serie de talleres participativos con diferentes sectores de la sociedad. El informe de este año hace énfasis en la confianza como el elemento central, el problema central de la incapacidad del Perú de desarrollar las libertades de sus ciudadanos. Hay una crisis de gobernabilidad. Vemos acá ya más en detalle las percepciones sobre el Estado. En una escala de 10, el único que supera la media ligeramente es la legitimidad del Estado, el hecho de que es importante, es necesario para poder vivir bien. Frente a la anarquía se considera que es mejor, pero en relación allá a sus servicios, solo 2 de cada 10 piensan que sirve a todas las personas por igual. Lo mismo en relación a que el Estado protege, una bajísima cifra de 2%, establece normas que favorece a la mayoría, 2.54 sobre 10, su nota, escucha mis preocupaciones y las atiende, ese es el más bajo, con 1.98, me brinda seguridad, es confiable, 2.33, es útil cuando lo necesito, 2.58, está presente en mi vida diaria, 3.44, aquí se nota, digamos, cómo salimos absolutamente jalados, el Estado peruano sale absolutamente jalado en todos los indicadores importantes. ¿Y a qué se puede atribuir esa crisis de gobernabilidad? Eso es lo que el informe analiza. Los países vienen de una historia. La gobernabilidad en un país viene de lo que llaman una trayectoria. Y hay diferentes elementos que moldean el presente y que ha condicionado al Estado peruano. En toda América Latina, pero en el caso particular del Perú, las guerras impiden la gobernabilidad. Y es lo que nos pasó en todo el siglo XIX. Se tuvo recién un gobierno civil constitucional, como 50 años después de la independencia, con Pardo. Habían constantes golpes de Estado, elecciones fraudulentas, campos que se enfrentaban militarmente. El Estado peruano así se construyó. Y luego vino la guerra con Chile. Entonces, todo el siglo XIX, el Estado peruano realmente no se pudo afianzar. Otro elemento es la manera como se estableció el Estado. En los países en los que fue un Estado central que se fue, digamos, expandiendo, el dominio del Estado es mayor y la conexión con el territorio, la conexión con sus gobernados. Pero en los países en los cuales se les delegaba poderes locales, y ya es lo que pasó acá, los gamonales en provincia eran pequeños reinados, casi eran pequeños feudos. Otro factor es, desde luego, las dificultades geográficas. El Perú tiene una geografía muy complicada, muy difícil, que ha hecho que dar servicios públicos, acceder a ciertas zonas, ha complicado mucho la labor del Estado. Aquí tenemos, por ejemplo, el índice de densidad estatal, la presencia que tiene el Estado y sus servicios en diferentes partes del Perú. El Estado está concentrado en la costa y en los centros urbanos, en lo que es la Amazonía y en las zonas altoandinas, como todos sabemos, una menor presencia del Estado. Buenas partes del país están, por así decir, abandonadas o con una presencia intermedia o escasa del Estado. La ausencia del Estado genera poderes incontrolados y es parte del problema con el avance de la criminalidad. El contexto internacional influyó también en la creación del Estado, que el contexto colonial, la manera como la economía peruana estaba estructurada era
era extraer los recursos para enviarlos a la metrópoli y a partir de ahí el mismo modelo, después enviándolo en exportación, los recursos venían de fuera, entonces no había ninguna intención tampoco de desarrollar el interior, no pasaba por ahí la economía. Y aquí tenemos los cuadros que expresan la desigualdad, por ejemplo la desigualdad entre ricos y pobres en el Perú. Más del 75% considera que es grave o muy grave. Las desigualdades más importantes son entre ricos y pobres, entre ciudad y campo, entre Lima y el resto del país, y se mantienen las que son entre hombres y mujeres, entre personas LGBTI y aquellos que no lo son, y evidentemente se ve que la piel, la raza sigue teniendo una importancia muy grande en la desigualdad. Si bien es menor que la social, la económica, vemos como la mitad de los peruanos consideran que es muy grave o algo grave las formas de desigualdad basadas en la raza. Hay que decir que todas estas formas se combinan, entonces la raza más la pobreza más el origen provinciano son sinergias negativas y son círculos viciosos que sin lugar a dudas mantienen al Perú en atraso. Dentro de la justicia, la salud, la educación, el trabajo, en todos es prácticamente igual y es entre el 75 y el 90% la percepción de que el Perú es desigual o muy desigual. Es la desigualdad en las oportunidades a nivel político, las asimetrías del poder. Cuando hay un pequeño grupo que domina los recursos a nivel político y a nivel económico, tiene menos motivación para desarrollar el resto del país porque está satisfecho con lo que tiene. Aprovecha todos los movimientos que haya en la historia, digamos las nuevas oportunidades o lo que sea, para consolidar su poder, no necesariamente para desarrollar a todo el país. Quien está al mando, quien está en el gobierno, tiene que ser legítimo. Es igual a mí, me representa. Quizás esta es la parte más interesante porque tiene que ver con el estallido social potencial sobre el que vivimos, y es el hecho de que la mayoría de la gente abiertamente, mayoritariamente, considera que el gobierno trabaja solamente para los grupos poderosos. Y vemos cómo ha habido un aumento al respecto y vemos cómo nuestra distancia con el resto de América Latina es alrededor de 20 puntos prácticamente. Aquí también tenemos la misma gráfica, expresa lo mismo, y vemos cómo el Perú es el más bajo de todos los países de América Latina. 9 de cada 10 peruanos piensan que se trabaja solamente para los poderosos. Esa es una percepción desde el comienzo de la República, pero el hecho de que no se haya podido cambiar esta percepción y el hecho de que en este momento sea tan bajo muestra el fracaso de la República Peruana. La gobernabilidad, según ellos, tiene tres elementos. Por un lado tiene la efectividad. Entonces, un gobierno tiene que ser efectivo, cumplir lo que hace, tiene que tener resultados, tiene que ser eficaz, o sea, tiene que hacerlo de una manera adecuada, sin despilfarros, de una manera correcta. Eso es la eficiencia. Este cuadro comparan al Perú con América Latina y con la OCDE, el grupo de países más desarrollados al que supuestamente queremos acceder, y vemos cómo nuestros indicadores son más bajos que en toda América Latina, salvo en la calidad regulatoria. La empresa aquí se cuida mucho y la economía se cuida mucho, pero en el resto de indicadores, por ejemplo, en el imperio de la ley, en control de la corrupción, en efectividad del gobierno, en estabilidad política y ausencia de violencia y terrorismo, y en participación, o sea, voz y rendición de cuentas, son los índices. En relación a la OCDE, ellos tienen el doble de efectividad, y en relación a América Latina, estamos en general varios puntos porcentuales abajo. En el caso del Perú, en todos los indicadores, particularmente desde 2017, vemos cómo la evolución ha sido negativa. Por otro lado, ha ido bajando. Aquí está muy claro en cifras la fotografía del declive del sistema político peruano. La percepción de participación cae de 6 puntos, la sensación de estabilidad política o la estabilidad política cae casi de 10 puntos, la efectividad del gobierno cae también casi de 10 puntos, el imperio de la ley subió ligeramente pero se mantiene muy bajo, y el control de la corrupción ha caído de 13 puntos. Esa es una forma de legitimidad, es en los hechos por los resultados. Cuando un gobierno da resultados, terminan legitimándose. Otra forma de legitimidad es porque el proceso, como uno fue elegido, es considerado justo por todo el mundo. Nosotros vivimos en una democracia que apunta hacia eso en principio. Si las elecciones son consideradas justas, el que gana es legítimo, pero eso no basta. Una cosa positiva es que hay una confianza en la democracia y hay un respaldo a la democracia. Prácticamente no ha variado la opinión sobre que la democracia es muy importante o importante. Vemos ahí en las líneas azules y naranja, pero sin embargo vemos cómo ha caído la percepción de que la democracia funciona bien o muy bien. Ha perdido casi 25 puntos. Y eso que hay confianza en la democracia. Y también vemos cómo se mantiene en el sótano la confianza en el Congreso y la confianza en los partidos políticos.
vemos también que de todas maneras se erosiona un poco la confianza en la democracia. En este cuadro vemos como una caída de 5 puntos casi, la opinión de que sirve para que los derechos de las personas sean respetados, y eso evidentemente tiene que ver con este gobierno que está pervirtiendo la democracia. Vivimos bajo la pantomima de que es una democracia, pero en el fondo ya no es democracia, como dice la canción, y está haciendo perder credibilidad a la democracia misma. Y hay un aumento en la sensación de que no sirve para nada la democracia. La conexión con los gobernados, la participación, los mecanismos de participación, de diálogo, de conexión que tiene un gobierno con sus gobernados. Y este cuadro es interesantísimo. Se establecen las responsabilidades de por qué la democracia no funciona bien, de que funciona mal o muy mal. El ciudadano ha identificado de manera abrumadora que son los políticos los que están permitiendo la democracia peruana. En el siglo XXI el Perú avanzó bastante en el desarrollo humano, en una etapa que fue muy prodigiosa en términos económicos, gracias a la exportación de materias primas particularmente, pero también un manejo sensato de la economía, gobiernos democráticos. Sin embargo, se ha caído en un bache, y eso es lo que analiza este informe de 2017 al 2024, cómo todo se está enredando. Vemos aquí, por ejemplo, cómo hay una caída en la confianza en el sistema de justicia en todos sus niveles. Y aquí tenemos esta gráfica también muy interesante, que tanto las personas piensan que se puede confiar en la mayoría de las personas. Y vemos también aquí una caída abrupta en el Perú, y vemos cómo estamos en relación al resto de América Latina con una gran distancia. Somos de los países en los que más se desconfía del prójimo. Es una crisis de gobernabilidad porque es una crisis de efectividad, es una crisis de legitimidad y es una crisis de conexión entre los ciudadanos. Y entonces hablan aquí de la posibilidad de que haya una policrisis, es decir, varias crisis que se mezclen y que la capacidad del Perú para responder a tantas crisis a la vez no sea la suficiente. Ya tuvimos una situación así en los años 80, grupos terroristas y la economía desbordada, la economía fuera de control, el Estado podía perder el control del país. Y aquí están analizando que hay elementos de una situación que va hacia eso. Entonces, un primer elemento es de inestabilidad política, la manera como se está haciendo política. El índice de polarización política en el Perú también vemos cómo se ha disparado entre 2001 y el 2023, y como todos sabemos, eso también es parte de la crisis. Otro elemento es la gran migración que ha habido en últimos tiempos, que le pone retos al Perú para poder canalizarla de una manera que no deteriore el tejido social. Y otra es lo que fue el COVID, sus secuelas económicas y a todos los niveles, del cual el Perú todavía no ha podido recuperarse, y que además mostró la fragilidad del Estado peruano, mostró cómo ese crecimiento sin desarrollo humano y sin mecanismos reales de efectividad gubernamental podía destrozar todo el orden del país. También el cambio climático está poniendo una serie de presiones que no estaban ahí, y también el hecho de que las economías ilegales están cada vez tomando más fuerza, y todo está entonces terminando por crear una especie de círculo vicioso en el cual la debilidad del Estado crea desconfianza, y la desconfianza del ciudadano, al no estar conectado con los gobernantes, crea debilidad. Entonces, en esa espiral de ingobernabilidad podríamos entrar. Para concluir, el PNUD establece 4 escenarios posibles hacia el 2030 de lo que puede pasar en el país. 3 de ellos son más bien negativos, uno de ellos solamente es positivo. Y entonces el primero es que las instituciones comiencen a funcionar adecuadamente y que empiecen a atender efectivamente las necesidades de la población, que empiece a recuperar una confianza en sus autoridades, y entonces que haya un equilibrio de poderes, en fin, el mundo ideal. Eso sería una posibilidad. Necesitaría que tuviéramos una enorme suerte en las elecciones del 2026. El segundo escenario que puede ser posible es en el cual hay una gobernabilidad de efectividad segregada, efectividades en ciertos sectores de la población, en ciertas políticas públicas, pero que no sea inclusive, equitativo, transparente, y que sigan existiendo asimetrías de poder, y seguiría afectando la legitimidad del camino hacia la erosión en la que estamos, y el desinterés de los ciudadanos se seguiría aumentando, la falta de confianza. El tercer escenario es que la gobernabilidad empeore, haya una gobernabilidad que sea precaria y desigual, y de alguna manera esto le dará una mayor espacio para las economías ilegales, la delincuencia y la criminalidad organizada. Y el último escenario es que haya un deterioro generalizado de la gobernabilidad formal, en el cual empiecen a caer ya los indicadores económicos, que haya un gran deterioro de la productividad y que no haya ninguna forma de evitar el deterioro de la seguridad humana, y entonces se incremente la violencia y la criminalidad. Ese es uno de los 4 escenarios posibles también.
Entonces, este tipo de organismos multilaterales que permiten que todos los países estén vigilando, entre comillas, o se estén analizando, es muy sano, porque hay cosas que uno puede no ver y que los otros humanos le pueden señalar. Entonces, este informe, con participación de intelectuales peruanos, vale la pena buscarlo, vale la pena leerlo para entender en qué situación está el Perú en este momento tan complejo y tan confuso.